Hoy en Protagonistas, en Federico Jiménez Los Santos, con José María Llanos, presidente de Vox. Buenos días. Buenos días, don Jesús. Saludos cordiales. Lo primero que le voy a preguntar es porque me dicen que le dejo a usted salir vivo de cuando participa con nosotros, porque no le pregunto de Valencia, que me dicen que hace falta que Vox en Valencia dé una especie de golpe encima de la mesa para mover lo que es el tablero político en la ciudad. Bueno, lo hacemos. Lo que ocurre es que quizás algunos medios, y no el suyo, desde luego, pues no nos dan demasiada repercusión a todo nuestro trabajo, ¿no? Pero ciertamente nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Valencia, pues bueno, están trabajando todos los días, presentando iniciativas, propuestas en defensa fundamentalmente de nuestros sectores económicos, que tanto lo necesitan en esta ruina, en este descalabro en el que estamos, y hace un par de semanas pues presentamos una querella contra el señor Grezzi, contra la MP, por unos contratos fragmentados y una serie de irregularidades de contratación sin luz y taquígrafos, y bueno, parece que los tribunales pues están moviendo ficha, ¿no?, al respecto. Por lo tanto, le puedo asegurar que estamos encima del Ayuntamiento de Valencia, que estamos peleando, y sus oyentes pueden estar absolutamente tranquilos que Vox no va a dejar de hacerlo. Señor Llanos, tranquilos ustedes, las encuestas les están aupando en todas. Bueno, lo hemos hablado alguna vez ya, don Jesús. Nosotros no creemos necesariamente en las encuestas. Yo mismo he tenido alguna asignatura en mis estudios sobre técnicas de investigación social, y ya sabemos que según lo que se pregunta, según los parámetros, pues se obtienen unos resultados, ¿no? Por eso hablamos de encuestas cocinadas o precocinadas. Sí es cierto que hay una tendencia al alza, eso se ve en la calle, ya no en las encuestas. La sociedad nos está pidiendo que, bueno, pues que estemos ahí, que demos fuerte políticamente, que defendamos lo que es nuestro programa electoral en beneficio de la ciudadanía, y yo creo que eso se está viendo, pues efectivamente, en las encuestas, o si no, como le digo, en esa tendencia que está teniendo nuestro partido, de lo que estamos muy contentos, muy satisfechos, pero no nos parece suficiente, y desde luego lo que supone es que cada día asumimos una mayor responsabilidad, porque muy pronto, gracias a los valencianos, tendremos la oportunidad de gobernar, y de gobernar para todos ellos. José María Llanos. Señor Llanos, la situación del Partido Popular, al menos desde lo que es la sensación de sus votantes, no es precisamente la mejor. Inclusive, algunos de los líderes de forma anónima nos dicen que la subida de Vox no es tanto por sus virtudes, sino por los errores que está cometiendo el Partido Popular y su líder nacional, Casado. ¿Usted qué opina de eso? Mire, lo cierto es que, igual que en un partido de fútbol, a pesar de que uno pueda jugar muy bien, gana porque el otro no juega tan bien o juega mal, pues lo mismo ocurre en la política. Lo bien cierto es que en un sistema democrático, cuando un partido gana unas elecciones y otro pierde y primero estaba gobernando, pues evidentemente no se trata de que el que gana lo haya hecho bien porque aún no ha llegado al gobierno, sino que el que estaba gobernando lo estaba haciendo realmente mal. Es cierto que el Partido Popular pues tendrá una pérdida de votos muy importante, porque no está haciendo bien las cosas, porque no transmite coherencia en su forma de hacer política, porque ha abandonado a una grandísima parte de lo que fue su electorado, ¿no? Y también es cierto que nosotros lo estamos haciendo, pues humildemente creo que lo estamos haciendo bien, actuamos con coherencia, defendemos desde el minuto uno en que se creó nuestro partido los mismos principios, las mismas necesidades de las personas de las que hemos salido a hacer política, ¿no?, de la calle. Y bueno, pues yo creo que tendrá que ver las dos cosas, que Vox está cumpliendo con los objetivos a los que se comprometió y que otros partidos no lo están haciendo tan bien. Protagonistas, Federico Jiménez Los Santos. Señor Llanos, una noticia que están ansiando todos los valencianos es soluciones económicas. La situación es tremendamente complicada. ¿Cómo ve usted la situación económica en la Comunidad Valenciana?
Está realmente mal, está muy mal. Las restricciones han hecho mucho daño. Llevamos un año en el que, en lugar de tomar medidas que pudieran compaginar el desarrollo de todos los trabajos, porque todos los trabajos son esenciales, porque todos llevan el alimento a las casas, no se ha sabido, decía, compaginar con lo que es las medidas sanitarias, y así nos encontramos. Luego, otros países que han aplicado restricciones incluso más severas, bueno, han compensado económicamente con ayudas directas. Vox ya lo dijo, habiendo hecho un estudio absolutamente riguroso de dónde había que retirar para adoptar las medidas necesarias ante esta extraordinaria urgencia de nuestra sociedad. Ya hace un año dijimos que había que destinar 80.000 millones de ayudas directas. Eso hubiera supuesto una ayuda tan importante en los primeros meses que no nos encontraríamos donde nos encontramos. Parece ser que las ayudas van a llegar en formato de crédito o deuda perpetua. Eso es una falacia y eso es un absoluto engaño. Los créditos al final hay que pagarlos. Las deudas no existen a perpetuidad. Los créditos hay que pagarlos, y para pagar un crédito hay que tener solvencia para poderlo asumir. Por tanto, lo que se necesitan son ayudas directas y no limosna, como algunos decretos que esta misma semana nos quiere proponer la propia Generalitat, que no serán ni 2.000 euros para todas las pequeñas empresas y autónomos, si les llega a todos. La verdad es que parece sorprendente que puedan entender, como usted dice, que ayudas de una cantidad tan irrisoria puedan, pues en cierta manera, paliar la situación económica que se está viviendo. Realmente, insisto, es un insulto a la inteligencia de todos los emprendedores valencianos. Así es. De hecho, es que ni siquiera pequeñas medidas. Pues abren 2 semanas hasta las 6 de la tarde los locales, las terrazas. Oiga, ¿y por qué no abre usted viernes y sábado también hasta las 10 de la tarde? Pues así es. Permite cierto desahogo, ¿no? Señor Llanos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, llega ya Federico Jiménez Los Santos, y recuerde que Valencia es importante. Desde luego que sí, siempre lo tenemos presente. Un abrazo. Un abrazo.